Aquí vamos a ver las reglas de sintonía para un controlador Proportional Integral Derivative Controller, o también llamado PID. Aquí nos dicen que son controladores ampliamente usados en sistemas de control industrial. Se aplican para la mayoría de los sistemas de control. Se utilizan más cuando el modelo de la planta a controlar no se conoce y los métodos analíticos no se pueden ser empleados. Aquí dice que el controlador recibe una señal de entrada y proporciona salida. En este caso, la señal de entrada, digamos, tenemos nuestro controlador, recibimos una señal que puede ser una señal captada por el sensor, puede ser una señal analógica digital, por ejemplo, tensión eléctrica, intensidad de corriente o de frecuencia. Y una vez captada esta señal, el controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto consigna, y eso como resultado es la señal de entrada, que generalmente viene a ser el error. Y de ahí y ahí tenemos la salida, que acá por ejemplo tenemos en la primera parte, tenemos que viene a ser el error, y aquí tenemos la función integral, que tiene como propósito disminuir el error en nuestro escenario, que normalmente es provocado por perturbaciones, y a esto le adicionamos el derivativo, que su función es mantener el error mínimo. La unión de todo esto multiplicado por la K sub P nos viene a dar la salida. En esta parte K sub P es la constante de proporcionalidad, que es como decir que esta se encarga de que todo esto esté a un solo ritmo, estén ajustados proporcionalmente, que normalmente viene a ser el valor de ganancia. Entonces, pasando a la función de transferencia, tenemos esto, donde, como dijimos, en caso P es la ganancia proporcional, T es el tiempo integral y T sub D es el tiempo derivativo. Y se puede traducir todo esto en la siguiente gráfica, donde esto viene a ser la unión, de la parte del error, de la parte proporcional, la derivativa y la integral. Y aquí tenemos métodos que nos ayudarán a poder afinar nuestros controles PID con base en una respuesta experimental. Acá tenemos el primer método, que nos dice: si obtienes experimentalmente la respuesta de una planta o una entrada de escalón, y si la respuesta no tiene las oscilaciones y además posee un retardo, tal como se forma una S, puede obtenerse los parámetros controlador PID utilizando el primer método. Esta respuesta se caracteriza con el tiempo de atraso L y la constante T, y se puede aproximar por un sistema de primer orden con atraso de transporte. ¿Qué nos quiere decir? Que si el sistema, en experiencia, el sistema nos manda este tipo de señal que tiene forma como una S, de esa S podemos extraer varios datos, siempre y cuando trazando una recta tangente en el punto de inflexión. Lo siguiente que podemos obtener es el retardo de proceso, que viene a ser desde que inicia la respuesta G sub S hasta el punto de la recta tangente.
Luego tenemos el t, que se da hasta el momento en donde nosotros consideremos que el sistema es estable. Entonces, una vez obtenido todos estos valores, nosotros podemos utilizar la siguiente tablita. Pero de esta tabla solamente, en este caso usaríamos el control donde nosotros tenemos el controlador P y D, ya que acá hay controlador tipo P, tipo PI, pero acá nosotros concentramos lo que es P y D, donde el caso P es 1.2 por el T sobre el T y el 2 por el T sub D, 0.5 por el. Tenemos acá el siguiente método, que dice: se utiliza para sistemas que pueden obtener oscilaciones sostenidas. Primero se elimina los efectos de la parte integral derivativa y después, utilizando la ganancia K sub P, haga que el sistema tenga oscilaciones sostenidas. El valor de ganancia con que se logra esto se llama ganancia crítica K sub CR, que corresponde a un periodo crítico P sub R. Ahora tenemos la siguiente gráfica. Esta es la gráfica que nos manda el sistema. A diferencia del anterior, vemos que esta ya no es una S, sino vienen a ser oscilaciones, donde de estas oscilaciones nosotros podemos obtener un periodo llamado periodo crítico. Como podemos ver acá, no podemos hallar un S porque nos presentan varias crestas, y tampoco el T. Y aquí tenemos sus propios valores sintonizados. Como le he mencionado, acá el tipo de controlador tenemos que usar el tipo de controlador PID, donde el caso P 0.5 es el caso R, el T sub I 0.5 P sub R y T sub D 0.125. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dicen encontrar los parámetros PID. Como analizando este esquema, nos damos cuenta que acá hay solamente como un componente, un integrador, por lo cual el resultado de la gráfica de este va a ser una serie de oscilaciones. Y como va a ser una serie de oscilaciones, vamos a usar el método 2. Y no utilizamos el método 1, ya que en el método 1 normalmente nos encontramos dos componentes: un sistema integrador o un sistema, hay aparte de eso un derivativo o un proporcional. Entonces simplemente procedemos a resolver. S sub S, R sub S es igual a K sub P sobre S al cubo más 2S cuadrado más S K sub P. Entonces aquí solamente tenemos agarramos la parte del denominador y lo reemplazamos el S por un JW, ya que necesitamos lo que es la velocidad angular, porque necesitamos hallar un periodo, que es el periodo crítico. Entonces nos da todo un sistema de ecuaciones donde el K sub P valdría 6 y la velocidad angular raíz de 2. El valor de ganancia es la ganancia crítica. Entonces como vemos que como vimos en la teoría, el K sub P pasa a ser un K sub C sub R. Entonces aquí tenemos que el periodo, como sabemos, el periodo es igual a 2. Velocidad angular tenemos que es 2pi sobre el periodo. Entonces el periodo pasa arriba y la velocidad angular pasa abajo. Tendríamos que el periodo es igual a 2pi sobre la raíz de 2, dándonos 4.4428. Y una vez que tenemos el caso el P sub C sub R, simplemente reemplazamos con los parámetros que tenían propios del método 2.
dándonos el GEPSUS, que viene a ser ya el sistema del PID. Bien, aquí tenemos un problema que nos dice diseñe PID si tenemos la siguiente gráfica. Entonces aquí nos tenemos, si analizamos la gráfica, vemos que es la forma de una S. Por lo tanto usamos lo que es el primer método. Pero antes recordamos cómo es la función de transferencia del PID. Tenemos que es K sub P por 1 más 1 sobre I sub S de D sub S. Entonces, regresando a lo que es la gráfica, vemos que la tangente, donde choca la tangente con el eje X, que es el tiempo, choca en la parte del 13. Por lo tanto, el L, que es el tiempo de retraso, sería 13. Y el tiempo donde está estable, que viene a ser la diferencia entre el primer punto con el último punto que consideramos que es estable, es, aquí tiene que ser hasta el punto 37. Donde para hallar el t simplemente restamos 37 menos 13, que sería el t sería 24. Bueno, ahora teniendo el L que vale 13, el t 24, usamos los valores que nos da lo que tenemos, los parámetros propios del método 1. ¿Y cuáles son? Y son donde el K sub P vale 1.2 por T sobre L, el T sub I, que es igual a 2L, el T sub D, que es 0,5L. Entonces simplemente reemplazamos K sub P igual a 1.2 por 24 sobre 13, que nos da 2,21. El T sub I sería 2 por 13, que nos da 26. Y el T sub D nos da 0,5 por 13, es igual a 6,5. Entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar los valores en la función de transferencia del PID. Por lo tanto sería K sub P, que vale 2,21, más 1 sobre el TI, que vale 26, más el T sub D, que vale 6,5. Y ahí tenemos ya la función de transferencia en lazo cerrado que involucra el PID. Claro que desde a partir de acá también podemos hallar la planta de retroalimentación que tenemos aquí.